Y este es mi cobertizo. Con toda esta parafernalia voy a recrear los experimentos que cambiaron el mundo. La ciencia de la genética transformará el mundo para Dixie, mi nieta de 4 días. Esta es mi madre. Oh, el tío. Nunca lo había visto. Cómo se pasaban ciertas características de una generación a otra fue algo que confundió a científicos desde Aristóteles a Darwin. Vamos a averiguar cómo se resolvió el rompecabezas. Esta es la historia del padre de la genética, un neurótico monje moravo llamado Gregor Mendel. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante raro de la vaina. Johann Gregor Mendel, que resolvió el misterio de la herencia, nació en esta casa en 1822. Está en una aldea pequeña llamada Hinchitza, ahora en la República Checa. El padre de Mendel era un agricultor que cultivaba principalmente fruta. La familia era pobre y dependía para todo de esos árboles. Aprender a plantar y cultivar era esencial para la supervivencia. Más tarde, esa sería la piedra angular del trabajo científico de Mendel. Mendel era un niño increíblemente brillante, por lo que sus padres se sentían presionados a ahorrar todo lo que pudieran para enviarlo a una escuela decente. Pero el dinero era una preocupación constante, y Mendel, que era un joven sensible, sentía aquella tensión. Estuvo enfermo 3 veces y tuvo que regresar a su casa a recuperarse. Y parece bastante claro que esas enfermedades eran psicológicas, depresiones nerviosas. Y creo que viviendo y estudiando lejos de casa se sentía muy presionado a regresar. Pero debía ser también un hombre muy testarudo, ya que, a pesar de esas depresiones nerviosas, siguió adelante con sus ambiciones. Cuando tenía 18 años, llegó el desastre. Su padre quedó tullido en un accidente. La tradición exigía que los hijos ocuparan el lugar del padre. Pero el joven Mendel era demasiado delicado y enfermizo para poder llevar la granja. En lugar de eso, tomó una decisión. Él lo explicó así. Me resulta imposible seguir soportando tantos esfuerzos. Me siento impulsado a adoptar una posición en la vida que me libere de las luchas más amargas por la existencia. He solicitado y recibo permiso para entrar en el monasterio agustino de Santo Tomás en Brno. Ser miembro de la hermandad agustina era algo que encajaba muy bien en el joven Mendel. La orden alentaba a sus miembros a estudiar ciencia además de teología. El techo y la comida estaban garantizados, y la tranquila vida contemplativa se adaptaba bien a la personalidad de Mendel. Otro rasgo del monasterio era que contenía un pequeño jardín botánico. Era poco más que una pequeña colección de flores moravas, pero transformó la vida de Mendel. Este dijo: En mi tiempo libre me ocupo de la pequeña colección botánica del monasterio. Me he vuelto tan adicto al estudio de la naturaleza que no regateo esfuerzos para llenar los huecos en mis conocimientos. Mendel se interesaba cada vez más por distintos aspectos de la vida. ¿Por qué las especies eran diferentes entre sí? ¿Y qué hacía que variaran miembros de la misma especie? De periquitos y calvos. En la época de Mendel, todos sabían ya de espermatozoides y óvulos, pero no tenían medio de explicar cómo se combinaban exactamente para producir la generación siguiente. La teoría más popular sobre la herencia
Sostenía que el padre y la madre se fundían de algún modo en la concepción y el niño era una mezcla de los dos. El profesor Steve Jones, uno de los genetistas más importantes del país, explica por qué resultaba tan atrayente esa teoría de la fusión. Parece claro que uno sea una mezcla, una combinación de lo que fueron sus padres. Si tu padre era muy alto y tu madre muy bajita, tú estarías en algún punto medio. Y parece que el modo en que debe funcionar eso es que se mezclan sus sangres o se mezclan algunos fluidos, y todo el mundo lo cree así porque es evidente. Pero es evidente y falso. Y es ese tipo de teoría lo que hacía que los agricultores y ganaderos se interesaran por mezclar especies. Pero aquí tenemos un caso clásico de una oveja negra en una familia. ¿Sí? Aquí están los dos padres, la madre y el padre. Los dos son blancos, son una oveja y un carnero blancos. Y esto es lo que han tenido, algo completamente distinto. No es natural. Es imposible que de una mezcla de esos dos pueda salir una oveja negra. Pero si hay una oveja negra, puedes estar seguro de que en algún punto de la estirpe familiar ha habido otra oveja negra. Y si siguieran reproduciéndose en número suficiente de veces, nacería otra. ¿Cuánto habría que retroceder para encontrar otra oveja negra? No lo sabemos. Por desgracia, las ovejas no tienen buenos árboles genealógicos, pero podrían ser 2 generaciones, 10 o 100 generaciones. ¿En serio? Aparecen de repente y luego desaparecen otra vez. Pero no es fruto de una fusión. Eso no saldría así. Y al parecer mi sombrero oculta otro de los problemas con la teoría de la mezcla. ¿Cuándo se te empezó a caer el pelo? Di la verdad. Sobre los 17 o los 16. ¿Y cuándo estabas ya sin nada? ¿A los 23 o 24? Ah, no, tuve algo hasta los 26. Bueno, hasta los 26. No pretendía insultarte. Digamos que quizá un día tengas nietos, ¿vale? Y es muy probable que alguno de esos nietos podría darte probabilidades bastante concluyentes. Alguno de esos nietos estarán calvos. Los defensores de la teoría de la mezcla no podían explicar por qué mi calvicie, el tipo de calvicie que ataca pronto, aparece a menudo en hijos de padres con pelo. O cómo puede salir una nectarina de una semilla de melocotón. O cómo pueden aparearse 2 periquitos azules y producir un hijo completamente blanco. Y eso fue lo que acabó con la idea de la fusión. Esas anormalidades. El modo en que ciertos padres pueden producir hijos que no se parecen nada a ellos, sino a un antepasado lejano. Allí pasaba algo más, y sencillamente hacía falta un genio que lo descubriera. Y ese genio fue Mendel. En la década de 1850, los deberes pastorales de Mendel lo llevaron a enseñar ciencia en Brno. Su curiosidad científica lo había llevado con anterioridad a Viena, donde había estudiado física y matemáticas, además de botánica e historia natural. Mendel se encontró de repente teniendo que enseñar teorías equivocadas sobre la herencia, como la de la fusión. El programa escolar incluía también la idea aún más anticuada de que cada espermatozoide era una persona completa en miniatura y el óvulo solo estaba allí para darle comida. Hasta algunos chicos de 12 años podían encontrarle fallos a esa idea. Sí, puede tener los ojos de la mujer y ser un niño. O sea, que tiene que ser parte del hombre y parte de la mujer. Wow. No puede ser así. Ven aquí, número 2. Ven aquí. Bien. Vamos a felicitar al número 2. Quiero que te subas aquí. Sube. Vale. Eso es. Vale. Aquí arriba. Vale. Quiero que sujetes esto como si fuera algo glorioso. Esto es como un premio, ¿vale? Vale, bien. Creo que tiene un gran futuro en ciencias. Un aplauso para él. El humilde guisante. En esos años de mediados del siglo XIX, la biología, tal y como se conocía hasta entonces, estaba a punto de dar un vuelco. En Inglaterra, Charles Darwin, recién llegado de su viaje a las Islas Galápagos, desarrollaba su teoría de la evolución por selección natural. Entretanto, en Brno, Mendel estaba a punto de embarcarse en un viaje propio. Un viaje que explicaría algo que Darwin no pudo explicar nunca. ¿Cómo funciona en realidad la evolución? En la mente de Mendel comenzaban a insinuarse un montón de ideas disparatadas. Sus observaciones del mundo natural lo estaban conduciendo a consideraciones revolucionarias sobre la herencia. Sospecho que no llegó allí desde la biología, sino desde la física. Desde la física y la matemática.
Lo bueno de las matemáticas es que ahí no tienes fusiones, sino números. Y Mendel era evidentemente un matemático muy competente. Trabajó también en el departamento de física de la Universidad de Viena. Y obviamente sabía bastante de física. Y creo que eso le dio la entrada. Mendel pensó que si las matemáticas podían desvelar los secretos de la física, también podrían contarnos algo sobre biología, sobre la propia vida. Pero para eso necesitaba algo vivo que tuviera características observables y fáciles de contar. Y así fue como el humilde guisante entró a lo grande en el escenario científico. Los 6 experimentos que cambiaron el mundo, Mendel y el guisante. Era exactamente aquí, en este jardín del monasterio agustino de Brno, donde Mendel tenía su campo de guisantes de 35 metros por 7. Esto era en 1856. Aquí pueden ver los cimientos del invernadero de Mendel, que utilizaba para acelerar el proceso de crecimiento de los guisantes, porque Mendel cultivaría miles y miles y miles de guisantes. La manía de Mendel con los guisantes duró 8 años e incluyó unas 30.000 plantas. Con la ayuda del Departamento de Biología de la Universidad de Manchester, yo también voy a intentarlo. Mendel intentaba comprender cómo pasan ciertas características de una generación a la siguiente. Los guisantes, por ejemplo, pueden ser lisos o arrugados. Mendel plantó un invernadero lleno de guisantes, la mitad lisos, la mitad arrugados, y dejó que crecieran. Este es Bob Callow, biólogo de plantas. Me está guiando en las partes más duras del experimento de Mendel. Tengo que cruzar cada planta que ha salido de un guisante liso con una planta salida de un guisante arrugado. Es muy complicado. Los órganos reproductivos del guisante son bastante modestos, por no decir otra cosa. Ya está abierto. ¿Dónde? ¿Esa cosa minúscula? Sí, si la miras verás que tiene pelos. Oh, es minúscula. Mendel tenía que sacar los pequeñísimos granos de polen de una flor de guisante e introducirlos en los trozos femeninos de otra. ¿Cuánto tiempo por flor tardaba Mendel en hacer esto? Bueno, depende de lo experto que fuera. A mí me lleva una media hora hacerlo todo. Mendel tuvo que hacerlo miles de veces. Debía de tener la paciencia de Job. Salen fácilmente. Después de 2 semanas, esa combinación de polen y óvulo se convierte en una vaina de guisante. Esos guisantes híbridos, de lisos y arrugados, harían dar al mundo un paso de gigante en dirección a la genética moderna. La teoría de la fusión, el dogma de la época de Mendel, habría predicho que el guisante nacido de uno arrugado y otro liso se parecería a una mezcla de los 2 padres. ¿Pero qué aspecto tenían en realidad los híbridos? Sorprendentemente, todos los guisantes que habían producido las plantas cruzadas eran lisos. Y si miramos todos estos, verás que hemos sacado algunos de otras vainas y todos los guisantes son lisos. Lisos, sí. O sea que la característica arrugada ha desaparecido por completo. Aunque esos guisantes tenían un progenitor liso y otro arrugado, parecían lisos. ¿Qué había sido de la información, del factor que hacía arrugado a uno de los padres? ¿Se había desvanecido?
Mendel plantó todos los guisantes lisos, y lo que ocurrió después cambiaría el mundo. Los niños de Mendel. Necesitamos unos pocos más. En 1860, Mendel estaba a mitad de camino de su experimento y comenzaba a actuar de un modo raro. Disculpe. Esto no es exactamente lo que andamos buscando, ¿verdad? Sus visitas informaban de que hablaban de sus guisantes como de sus niños. Después de unos meses, los guisantes lisos nacidos de padres híbridos de guisantes lisos y arrugados eran ya plantas crecidas. Mendel dejó que se autofecundaran, cosa que hacen los guisantes porque tienen polen y óvulo en la misma flor. El interrogante ahora era qué tipo de hijos producirían los guisantes lisos. Y ocurrió algo realmente asombroso. Los arrugados volvían a surgir como de la nada. Ahí hay 3 lisos, 3 arrugados. ¿Qué significa eso? El verdadero significado de esta vaina es, en primer lugar, que la característica arrugada ha vuelto a aparecer. Y en segundo lugar, que hay 2 tipos distintos de guisantes en la misma vaina. O sea, que tenemos cierta segregación. Esta es la característica que todo el mundo creía que había desaparecido para siempre y que Mendel mostró que había vuelto a resurgir en los nietos. Solo podemos... O sea que el factor de las arrugas existía en el padre liso, aunque no se mostrara. Pero ¿por qué había reaparecido en algunos de los hijos? Para descubrirlo, Mendel hizo algo que solo haría un matemático. 1, 2, 3, 1241, contó todos los guisantes lisos y todos los arrugados. Le llevó un rato porque tuvo que contar 7.324 guisantes. 5.400, 5.474 guisantes lisos. Casi 6.000 eran lisos como los padres, y menos de 2.000 eran arrugados. Una proporción casi exacta de 3:1. Era un gran genio porque fue capaz de pensar mucho más allá de esa proporción. ¿Qué es una proporción de 3:1? ¿Qué puede haber más aburrido que una proporción de 1/4 de guisantes arrugados? Pero a partir de ahí, él extrajo los fundamentos de la vida, que es que la vida está basada en partículas, unidades que no puedes ver, pero que están escondidas y pueden juntarse y separarse. Y a partir de ahí, ese es el descubrimiento que da origen a la genética. Todo empieza con esa iluminación brillante. Mendel comprendió que si un guisante contiene factores lisos y arrugados, la mitad del polen que produce contendrá el factor liso y la otra mitad el arrugado. Los óvulos se dividirán de modo similar, y el polen y el óvulo pueden combinarse exactamente de 4 modos distintos durante la reproducción. Liso con arrugado, arrugado con liso y arrugado con arrugado. Pero Mendel sabía que cualquier guisante con un factor liso saldría siempre liso, porque el factor liso era dominante. Así que solo las parejas de arrugado con arrugado producirían un guisante arrugado. Eso explica por qué había 3 veces más guisantes lisos que arrugados. Llegará mi hora. En febrero de 1865, Mendel esperaba nervioso que empezara su conferencia en la Sociedad de Ciencias Naturales de Brno. En su maletín llevaba la explicación de cómo funcionaba la herencia. ¿Por qué nacían ovejas negras de blancas, nectarinas de melocotones? ¿Y por qué mis nietos pueden acabar calvos? Era el primer paso hacia la oveja Dolly. La reunión fue un desastre. Los espectadores esperaban una conferencia sobre plantas y recibieron una lección de matemáticas llena de proporciones y fórmulas incomprensibles. Y en el número completo de la clase de series que esa combinación suscita, y por lo tanto en sí mismas,
2 veces la A grande y la A pequeña más la A pequeña. Las actas nos dicen que no hubo preguntas ni discusiones. Los asistentes se marcharon. Había nacido una ciencia nueva y nadie se dio cuenta. 3 años después de esa conferencia olvidada, Mendel fue elegido abad del monasterio. Aunque siguió haciendo experimentos, no tardó en verse envuelto en otro problema matemático, una lucha sobre los impuestos del monasterio. Era un asunto relativamente menor, pero la misma tozudez que lo había llevado a pasar 8 años cultivando y contando guisantes se apoderó ahora de él. Se obsesionó con esa batalla con las autoridades sobre impuestos. Hasta tal punto que en cierto momento los hermanos intentaron prácticamente que lo encerraran por loco. Sin duda, estaban muy preocupados sobre el modo en que enfocaba aquel problema. No aceptaba ningún tipo de compromisos. Mendel se convirtió en un anciano bastante triste. Soñando todavía con la gloria que no conocería nunca, dijo: Aunque he sufrido momentos amargos en mi vida, mi trabajo científico me ha proporcionado gran cantidad de satisfacciones y estoy convencido de que no pasará mucho tiempo antes de que sea reconocido por el mundo. 16 años después de su muerte, en 1884, el mundo reconocía al fin el genio de Mendel. Británicos, ingleses y holandeses descubrían y verificaban su trabajo, y se erigía una estatua en su honor en Brno. Las partículas sobre la información hereditaria que descubrió se llamaron genes, y los científicos no tardaron en darse cuenta de que existían en todas las formas vivas de la Tierra. El tímido monje moravo había cambiado el mundo.